Como ya mencionábamos antes, en una escena coexisten dos sistemas de coordenadas, que van a ser el sistema universal, en donde el origen va a estar en este punto, y los ejes principales son estos que tenemos aquí, y el sistema de coordenadas local propio de cada objeto. Inicialmente, la dirección de los ejes del sistema universal y del sistema local coinciden, pero una vez, por ejemplo, que giramos un objeto, el sistema local ya no coincide con el sistema universal. El objeto fue girado y al girarlo giramos también su sistema de coordenadas local. Cuando los sistemas de coordenadas ya no coinciden y debemos hacer una transformación, vamos a tener que poder elegir sobre cuál de esos sistemas de coordenadas queremos trabajar. Por ejemplo, en este caso, si lo movemos en XY, estaríamos moviendo sobre un plano paralelo al suelo. Vemos cuando nos movemos acá que en ningún momento traspasamos hacia abajo. Pero a lo mejor nosotros queremos moverlo no en el sistema universal, sino que queremos moverlo en el plano XY propio del objeto. En tal caso, lo único que tenemos que hacer es modificar esta opción que tenemos aquí y en vez de View, darle la opción local. El sistema de coordenadas se alinea con el sistema de coordenadas local, entonces ahí sí podemos moverlo sobre el plano XY del objeto y no del sistema universal. Aquí tenemos diferentes opciones. Las que más vamos a usar de estas van a ser el Word, que sería alinearlo con el sistema universal. El local, que va a ser que se alinee con el sistema de coordenadas local del objeto. La opción Clean, que sería que lo alinee con nuestra vista, si lo queremos mover paralelo a nuestra vista. O la opción View, que lo alinee con la vista, pero esto va a tener dos variantes. Si estamos en una vista 3D, la opción View va a alinear el sistema de coordenadas con el universal. Si estuviéramos, y voy a apretar Alt W para cambiarme a 4 vistas, si estuviéramos en una vista ortogonal, ya sea frontal, desde arriba o desde la izquierda, el icono lo va a alinear siempre con esa vista, de forma que X e Y nos queden siempre Y para arriba, X hacia la derecha. Entonces, en muchas de las transformaciones que vayamos a hacer, va a ser importante definir previamente a cuál de los sistemas queremos alinear nuestro gizmo. Vayamos ahora al punto de pivot del objeto. De forma predefinida, en la mayor parte de los objetos, el origen de coordenadas local va a estar en la base del objeto y en el centro de esta base. Salvo algunas excepciones, como por ejemplo el caso de la esfera, en donde el origen está en su centro, en todos los demás siempre va a estar en la base. Tanto en la tetera como si hacemos un prisma, siempre está en la base y en el centro de esta base. Siempre que vayamos a girar el objeto, lo estaremos haciendo sobre ese punto de pivot, pero no siempre ese es el punto que más sirve para la transformación que nosotros queremos hacer. Entonces va a ser necesario que sepamos ajustar la ubicación de ese punto de pivotaje o de ese origen de coordenadas local. Vamos a tomar este prisma como ejemplo y para que se vea más claro vamos a visualizarlo simultáneamente en 3D y desde arriba. Para eso vamos a cambiar la configuración del visor. Lo hacíamos por este botoncito, configurar viewport, y en layout vamos a elegir 2. Aplicamos OK. Entonces ahora cuando pulsemos Alt W vamos a estar conmutando entre un solo visor y dos visores. Aquí vamos a volver a mirar en 3D. Y vamos a pulsar F3 para verlo sombreado. Muy bien, y en este otro vamos a acercarnos al prisma
Si seleccionamos ese prisma, vemos como el origen de coordenadas local está en el centro del prisma en su base. Si quisiéramos girar este objeto, lo vamos a estar girando sobre ese centro, pero vamos a suponer que estamos hablando de una hoja de una puerta en donde la bisagra va a estar aquí, en este punto que tenemos aquí, y por lo tanto sobre este punto tiene que girar este prisma. Para hacer este ajuste el procedimiento es bastante sencillo. Vamos a dejarlo en mover y vamos a venir a la herramienta que tenemos en Edit, Transform Toolbox. Se nos va a abrir este cuadrito, el cual va a ser muy útil y muy fácil de usar, y que además nos va a servir para muchas cosas diferentes. En este caso lo que vamos a hacer es alinear el pivot o el origen de coordenadas local. Y como decíamos, queremos que venga a este punto de aquí. Vamos a fijarnos en cada uno de los ejes por separado. En el eje X queremos trasladarlo al punto más bajo de X. Los valores crecerían en la dirección de la flecha, por lo tanto si queremos venir hacia atrás vendría a ser al punto más bajo. Entonces en alineación vamos a poner mínimo y vamos a hacer clic en X. Vemos cómo se trasladó al punto más bajo. Ahora queremos trasladar ese origen hacia arriba en la dirección de Y. Significa que en Y nos vamos a desplazar al punto más alto del objeto. Entonces en lugar de mínimo vamos a poner máximo y vamos a hacer clic en Y. Y como vemos se trasladó a ese punto. En Z no nos importa, por lo tanto ahí está bien ubicado. Vamos a cambiarnos a rotar y vamos a ver cómo ahora sí ese objeto está girando sobre el punto correcto. Con estas opciones podemos trasladar el pivot al centro del objeto, al centro en total X, Y y Z, o haciendo clic en origen lo trasladaríamos al origen de coordenadas universal. Vamos a tener que alejarnos para poderlo ver. Estaríamos girando ahora la puerta desde este punto. Vamos a ir para atrás. Bien. Por ahora vamos a cerrar este cuadrito, pero ya lo vamos a volver a ver porque realmente ofrece funcionalidades muy interesantes. Decíamos que para reubicar el origen de coordenadas local de un objeto podíamos hacerlo de dos formas. Una es mediante el cuadro que acabamos de ver, Transform Toolbox, y yendo al sector de alinear pivot. La otra va a ser haciéndolo manualmente. Vamos a definir manualmente el de esta tetera. Vamos a mirarlo acá también. Vamos a ponernos el mover y para ubicarlo manualmente, supongamos que lo queremos trasladar más o menos al centro de su pico. Vamos a tener que ir al panel de herramientas Hierarchy y en la pestaña Pivot vamos a seleccionar la opción que nos dice afectar solamente el pivot. La cliqueamos y va a aparecer un icono parecido al gizmo de movimiento, que es el que nos va a permitir ajustar la nueva ubicación de ese pivot. Entonces, por ejemplo, podemos en la vista que nos sea más conveniente seleccionarlo en algún eje, igual que hacemos con el comando mover, y trasladarlo para donde nosotros queramos. Si queremos dejarlo en el centro del pico de la tetera, lo dejamos ahí, y una vez que lo ubicamos en el lugar correcto, debemos acordarnos de deseleccionar este botón. Si no lo deseleccionamos, cuando vayamos a hacer cualquier operación, no la vamos a estar realizando sobre la tetera, sino que la vamos a estar realizando sobre el gizmo. Entonces desmarcamos el botón y ahora si queremos girar esa tetera, vemos cómo la vamos a estar haciendo sobre ese punto que acabamos de definir. Para redefinir la ubicación del pivot de un objeto, entonces podemos hacerlo manualmente, viniendo a afectar pivot solamente. Esto lo hacemos sobre todo cuando queremos definir un punto más o menos que no requiere de mucha exactitud, o cuando queremos alinearlo con algún punto en particular, venimos a transformar
Toolbox.